Aleluya, estamos en vivo, en directo. Otra vez retomando nuestro tiempo. Duramos unos cuantos jueves ausentes, pero ahora mismo cuando son las 8:03 ah, de la noche aquí en la ciudad de Sugar Hill, Georgia, estamos listos para transmitir y compartir la verdad del mensaje del Evangelio del Señor. Esperamos que llegue la conexión a algunas personas y pueda ser de bendición para sus vidas. Así que una vez más, bendiciones, deseando que la paz, la gracia, el favor de Dios esté con las personas que nos ven, las que nos van a ver a través de los videos, a través de los videos grabados, los que nos van a ver a través de la plataforma de YouTube. Nos puede conseguir ahí en YouTube como Pastor Vani Pino. Así también puede compartir el video. Siempre es bueno que usted comparta los videos por varias razones. Una, porque la palabra tiene libertad de correr. El apóstol Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Aunque nosotros estamos en un lugar físico, pues tenemos estas plataformas que nos permiten compartir la palabra y que ruede. Es decir, no estamos limitados a un solo lugar, sino que esto puede ir más allá. Así que compártalo con un amigo, con un hermano, con alguien que usted crea que puede la palabra de Dios bendecirle, y la palabra siempre nos bendice. Aleluya. Estamos creyéndole al Señor. Voy a leer en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4. Jesús dijo, ¿sí? Jesús contestó, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se lo podríamos parafrasear diciendo, el ser humano no solamente vive de comida, vive también, o especialmente vive, lo que Jesús estaba diciendo, especialmente vive de las palabras que vienen de la boca de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por los que se están uniendo y por los que se van a unir a estos minutos de enseñanza. Padre bueno, de favor, de gracia y de misericordia, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu gracia y tu favor, Señor, se extienda a través de este medio para bendecir la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y que ellos puedan, Señor, entrar en un tiempo, en un momento de entendimiento acerca de lo que tú quieres en sus vidas, acerca de lo que tú deseas que sus vidas alcancen. En Cristo Jesús, bendigo, Señor, a los oyentes presentes, a los que nos van a oír a través de los videos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que nuestro Señor Jesucristo está hablando está enfrentando la tentación. Y en la tentación, una de las cosas que aparece en la tentación es que Satanás le está ofreciendo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás astutamente le ofrece comida y le dice, pero no le ofrece comida, le ofrece que ejerza su poder para una provisión personal. Y le dice, si eres hijo de Dios, hay dos versiones de entender esto. Una es, si eres hijo de Dios, por lo tanto, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y la otra versión era como una versión de pregunta. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, pero tomándolo desde la perspectiva de tentación, Satanás sabía que Jesús estaba saliendo de ayuno, pero Jesús le da una respuesta. Dice, no tan solo de pan vivirá el ser humano, no tan solo de alimento físico vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero empezar diciendo, mira, ¿sabes qué? El alimento es una cosa esencial, ¿no? La nutrición específicamente, la comida que nosotros tomamos como alimento para sustentar el cuerpo. Es decir, personas que no comen, aunque hay muchas personas que pueden ayunar por mucho tiempo, por muchos días. Y una persona puede pasar incluso hasta 40 días sin comer. Si está en un ayuno intencional, una persona puede pasar 40 días sin comer. En algunos casos no les puede ir bien, pero en casos donde el cuerpo está completamente sano, una persona puede pasar 40 días sin comer y no desfallecer. Esto no es una recomendación para todas las personas, pero también en el mundo religioso se acostumbra a ayunar por muchísimo tiempo, e incluso hay gente que ha ayunado 40 días y más.
Entonces, el ayuno, ¿qué es la frase del ayuno? El ayuno es una abstinencia, ¿no? El ayuno es abstenerse de algo. Pero especialmente el ayuno que habla aquí la Biblia, parece ser que Jesús ayunó solamente alimentos, comida. Jesús parece que sí tomó agua porque no decía que tenía sed, sino que tuvo hambre cuando terminó el ayuno. Entonces, pero el alimento físico es esencial para que las personas mantengan su salud. Y no solamente, y tenemos que clasificar bien qué es lo que es el alimento, porque el alimento, lo que se entiende por alimento debería ser comidas que nos den nutrientes, que nos den ingredientes para que nuestro cuerpo tenga la energía y la fuerza para desempeñar el trabajo, para desempeñar sus funciones. Entonces, cuando nosotros podemos comer y quedar llenos, como decimos vulgarmente, quedé full, pero posiblemente usted puede estar full déjeme usar, de comida no saludable o de comida no nutritiva. Entonces usted puede estar lleno de comida no nutritiva. Y el Señor le está diciendo, el hombre vive del alimento. Y estoy hablando en la parte física. Entonces nosotros aquí este es un paréntesis importante por causa de lo que vamos a seguir comentando, pero nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrirnos. Yo hace mucho tiempo me diagnosticaron una cantidad de situaciones de salud muy malas. Y pues yo estoy alto y pues estaba grandecito, decimos nosotros gordito, bonitico así. En mi país le decimos papiadito, pero estaba desnutrido. Entonces uno puede estar gordito y desnutrido, es decir, puedes estar gordo pero no tener los nutrientes para que tu cuerpo tenga un buen desempeño y entonces termina enfermándose. Entonces una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que Jesús no está diciendo que la comida es mala, está diciendo no tan solo, es decir, no solamente, es decir, no únicamente deberíamos vivir nosotros del pan. Y entre comillas hice este aporte acerca de, bueno, sabemos que tenemos que comer, pero entendiendo que no solo es comer, es nutrirnos. Entonces, pero Jesús también dice, no solamente vas a vivir de la comida, de los alimentos y de lo que te nutre para que el cuerpo se mantenga vivo, para que el cuerpo se mantenga ejerciendo sus funciones correctas, sino que te deberías alimentar de la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es importante porque nosotros deberíamos saber cuál es la palabra que sale de la boca de Dios. Yo pienso que deberíamos nosotros analizarlo desde esta perspectiva. La número uno. Dios sí quiere hablarnos a nosotros los seres humanos. Dios sí se quiere comunicar con nosotros. ¿Y cómo se comunica Dios con nosotros? Bueno, Dios es soberano, todopoderoso. Dios puede usar muchos medios para comunicarse con nosotros, pero uno de los que Él utiliza, déjeme decirlo de esta forma, uno de sus favoritos es la palabra escrita, la Biblia. Dios ya puso sus pensamientos, ya puso sus palabras en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y a través de eso Él se comunica con nosotros. Y si nosotros entendemos cuándo habla Dios en la Biblia, eso es importante porque en la Biblia hay mucha gente hablando, pero cuándo habla Dios en la Biblia y cuándo nosotros podemos aplicar esos principios, esas verdades y esas palabras a nuestra vida. Entonces, la segunda forma, la que quiero mencionar, que Dios también nos habla, pues nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestro espíritu. Pues se dice de forma graciosa por aquí que uno tiene una vocecita buena y una vocecita mala. Y yo creo que entre las cosas que uno ha aprendido en la vida, uno sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y a veces cuando se presenta en la vida que uno va a hacer cosas que no son correctas, uno puede saber, o cosas que son correctas, y tú sientes como aquella conciencia, como aquella vocecita por dentro que te dice no lo hagas o te dice hazlo. Entonces tú pudieras decir, bueno, y si lo haces y te salió bien, entonces pudiéramos decir Dios lo dijo. También obviamente hay dones y regalos y capacidades espirituales especiales que Dios le da a algunas personas, y estas personas sí pueden escuchar en su espíritu con mayor claridad la voz de Dios. Y entonces es donde se llama palabra profética. No voy a entrar en ese tema, solamente estoy mencionando algunas cosas. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que tener un teléfono en línea directa con Dios y que nos diga? Si hay uno, es un poco costoso, pero sí lo hay. Se llama Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la línea directa con Dios. Así que
Pues definitivamente es Dios si nos habla. Dios puede hablar audiblemente, es decir, que nuestros oídos físicos perciban la voz de Dios diciéndonos. No es usual, quizás habrán personas que nunca escucharán eso y habrán otras personas que sí lo han escuchado, pero a lo que me refiero es que Dios sí habla. Ahora, está la palabra escrita y está la palabra, déjeme decirlo de esta forma, la palabra viviente, ¿no? La palabra articulada de Dios. Entonces, es posible que Dios diga en la palabra, ustedes son bendecidos, y es una palabra escrita, nosotros lo creemos, nos apropiamos de eso y decimos, la palabra de Dios escrita dice que estoy bendecido. Pero sumado a eso, cuando a esa palabra se le agrega la vivencia, que Dios lo articula, entonces lo dicho por la boca de Dios y se junta con lo escrito y se produce una palabra que en griego se diría rema. Entonces esa palabra quiere decir que Dios está diciendo, ejecútalo en este momento porque yo estoy contigo. Eso sería, escúcheme esto porque esto es interesantísimo, eso sería el tesoro de un cristiano. El tesoro de un cristiano. Es decir, si una persona aprende a moverse en los niveles de la palabra escrita y palabra hablada de Dios y lo junta en su vida y aprende a vivir su vida siendo guiado y siendo aconsejado por el Espíritu Santo, entonces esa persona estamos diciendo que tiene el tesoro de Dios en sus manos. ¿Por qué? Porque cada cosa que va a hacer va siendo dirigida por Dios, no anda a tientas, no anda probando, está escuchando. Y son niveles, yo lo llamo el río de Ezequiel. El río de Ezequiel era una oportunidad. El profeta Dios le dijo, ve y métete al río, y el río, el agua le daba los tobillos, y el agua en los tobillos te da una sensación, pero en la medida que él iba avanzando en el río, el agua iba subiendo su nivel hasta que él tuvo que nadar. Entonces en las cosas de Dios también es como que hay niveles y uno va entrando y profundizando hasta que uno puede llegar donde no toca fondo y empieza a nadar en el mar, en el río del Espíritu de Dios, y empieza a recibir y a percibir las cosas en otra dimensión, pero a otro nivel. Entonces uno puede escuchar la voz de Dios en ciertos niveles, uno puede escuchar la voz de Dios a través de la Escritura en ciertos niveles, pero el Señor Jesús está diciendo aquí, lo que te da vida es escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deberíamos nosotros decir, wow, si Jesús dice que hay una palabra que sale de la boca de Dios, que es la que le da el vida al ser humano, entonces nosotros deberíamos analizarlo y buscarlo para caminar en vida, ¿no? Ahora la otra cosa que nosotros deberíamos saber, que Jesús dijo, yo soy, que él en el libro de Juan, capítulo 1, dice que Él es el verbo, que Él es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este estaba con Dios en el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. Lea Juan capítulo 1 para que usted vea que habla de la palabra. Y Jesús le está diciendo, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que salió de la boca de Dios. Es decir, el hombre va a tener una vida espiritual a través de creer en mí. Entonces, a través de creer en Jesucristo, nosotros tenemos vida, no solamente de la palabra que podemos oír, no solamente de la palabra escrita, sino la palabra viviente que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verbo, es la palabra de Dios que vino a la tierra, se hizo carne, se hizo un ser humano. Esa palabra, la palabra hablada de Dios, se convirtió en un ser humano, tomó forma de un ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, que lo que Jesús también está enfrentando y diciendo, mira, ¿sabes qué, Satanás? Los seres humanos no solamente van a vivir por mantener sus alimentos, van a vivir a través de mí. Y no solamente estaba hablando de la vida regular que tenemos sino de la vida eterna. Y la vida eterna solo se consigue, y lo único que se llama vida es aquello que solo se consigue a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que el ser humano, no tan solo de pan vivirá el ser humano, sino que el ser humano vivirá de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Es decir, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, si no vamos a través de Jesús a acercarnos a Dios, si no nos acercamos al Todopoderoso a través de su palabra, que es su palabra viva, a través de Jesucristo, la palabra viva de Dios, no vamos a tener la vida que Él ofrece y la vida que Él da. Así que lo voy a dejar hasta aquí.
Y quiero que pensemos, nosotros tenemos la palabra en nosotros. ¿Y quién es la palabra? Jesús de Nazaret, Jesucristo el resucitado. Esa es la palabra. Y por esa palabra los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les ha anunciado el reino. La palabra de Dios se materializó. Aleluya. Entonces cuando usted ve, por eso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre de la palabra, en el nombre del verbo, en el nombre de lo que Dios dijo. Y entonces Jesús dijo, vayan y en mi nombre, es decir, en nombre de la palabra de Dios, vayan y echen fuera demonios, saquen demonios, sanen enfermos, liberten cautivos, vayan y perdonen los pecados a la gente, porque en mi palabra, la palabra que ha salido de la boca de Dios, la palabra viva que soy yo, Jesús de Nazaret, voy a estar con ustedes. Y mientras ustedes usen esa autoridad de la palabra y usen el poder de la palabra, ustedes van a ver unos cambios sobrenaturales. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Especialmente en estos tiempos. Tenemos que vivir de la palabra del Señor y tenemos que decir, Señor, creemos tu palabra, vivimos por tu palabra y tu palabra es verdad, porque tu palabra es verdad, pero tú eres la palabra. Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne. Imagínense, ¿cómo creó el Dios eterno? ¿Cómo creó el universo? Cuando habló por la palabra. Por eso el apóstol dice, las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque todo fue hecho a través de él y por él y para él, porque él es la palabra de Dios. Wow, entonces cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Y si tenemos la vida de Dios en nosotros, nada nos es imposible. Aleluya. Qué bueno que usted se conectó hoy. Yo bendigo su vida en el nombre del verbo, en el nombre de la palabra, en el nombre... Yo antes no entendía cuando se decía en el verbo, pero es la palabra de Dios, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Y esa palabra está en nosotros. Y si esa palabra está en su mente, en su corazón, Jesucristo está en usted y Jesucristo mora en usted. Y usted tiene el poder para romper las cadenas, vencer los obstáculos, levantarse. No importa todas las cosas que aparezcan este año, los meses y los días y las crisis y las enfermedades y las pestes. La palabra está con usted y Jesús por su palabra los sanó a todos. Jesús por su palabra lo sanó a todos. Jesús, la palabra viva de Dios, sanó a todos. Y si la palabra está en usted, usted puede ser sano, usted puede ser libre, usted puede ver la gloria de Dios, usted puede recibir la bendición de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a despedirnos en este momento. Recuerde que domingo, 11 de la mañana, estamos en Facebook en vivo y los jueves a las 8 de la noche estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, los que me vieron, los que están presentes, los que me van a ver. Yo desato la bendición, Señor, por tu palabra, por tu nombre, Jesús, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Sanidad, salud, venda las heridas, Señor. Sana al enfermo, levanta al caído. Señor, que la unción de la prosperidad, Señor, de la abundancia tuya venga sobre la vida de ellos. Revélales el don de dar, Señor. Revélales el don de sembrar en tu reino y de ver, Señor, las cosechas abundantes que tú tienes para ellos. Sana la economía, sana el cuerpo, sana, Señor, la mente. En el nombre de Jesús, atamos toda fuerza demoníaca por el poder de la palabra que es Cristo Jesús. Amén y amén. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Y muchísimas gracias a los que me ven a través del video. Que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. No se lo pierda. Estamos comenzando un año. Y comenzamos el lunes que viene. Comenzamos con nuestro ayuno. Así que está invitado a ayunar y a darle el cuidado al cuerpo para escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga.